Para mí es un verdadero honor presentar a Tom Burns Marañón, nacido en Londres en 1948. Un honor en el que se entremezcla mi admiración intelectual y también personal. Tom, naciste en Londres y te criaste entre Inglaterra y España en un entorno de diplomacia, alta cultura y apellidos eminentes. Esa localización entre dos países, entre dos culturas, me hace recordar, o he recordado al preparar tu presentación, que hace poco hemos publicado Más allá de la Tierra Media, que es la poesía completa de Gamel Woolsey. Y ese espacio simbólico, Tierra Media, no sé si alguna vez tú te has sentido así, Tom, entre dos culturas tan telúricas y poderosas, ¿no? Siempre. Es una Tierra Media que tiene su parte triste, quizá, pero también tiene una parte donde se te permite observar, escuchar, leer, reflexionar con libertad. Luego también me acordé de otra cita, pensando en tus libros y en tu figura, y es que una cita que es: la verdad es extranjera, que creo que es de Enrique Vilamatas, que yo interpreto como la verdad, o que la verdad es algo que siempre está fuera de nosotros, pero que debemos perseguir, que es una tarea inaplazable y también una responsabilidad. Te digo esto de la verdad extranjera y de la responsabilidad y de la tarea inapelable o inaplazable de buscar la verdad, porque tus libros, sin duda influidos por tu licenciatura como historiador por la Universidad de Oxford, creo que son una búsqueda de esa verdad, pero también un cuestionamiento constante de esa misma verdad que muchas veces se nos presenta procesada e industrializada por otros. Entre los libros de Tom destacan Conversaciones sobre el Rey, Conversaciones sobre el socialismo, Conversaciones sobre la derecha, Juan Carlos I, Entre el ruido y la furia, o De la fruta madura a la manzana podrida. Dejo para el final una de tus obras, Hispanomanía, para mí un libro de cabecera, un libro que cuando se publicó a mí me abrió un ámbito, me abrió un espectro nuevo. ¿Por qué? Porque trazas las semblanzas biográficas de los anglosajones que más han influido en la construcción de lo que se llama el mito de España. Entre ellos, Gerald Brennan. Y Tom traza un perfil o hace un análisis de Brennan donde lo baja a la tierra, se convierte en un Brennan muchísimo más terrenal. Tom se enfrenta a la leyenda de Brennan que tanto o tan presente está, sobre todo en los medios de comunicación. Y da en el clavo en una cuestión, creo que muy importante, en referencia a un libro concreto de Brennan, El laberinto español. Tom comenta que es un libro que es considerado una referencia como un libro clandestino en el ámbito de las izquierdas. Yo lo llamo etiquetas españolas, las típicas etiquetas españolas, de las que es casi imposible desprenderse. Es un libro que es una denuncia, en toda regla, a todos los actores que intervinieron antes de la Guerra Civil. No deja títere con cabeza. Tom y yo, que hemos leído el libro, creo que coincidiremos en eso, que todos son responsables del enfrentamiento y de la consecuente Guerra Civil. Por último, para trazar esa semblanza de Brennan, os comento una cuestión personal. Tom entrevistó a mi madre, a Linda Nicholson, que fue quizá una de las pocas entrevistas que concedió a nadie, porque ella, uno de sus pilares existenciales fue la discreción, y era muy difícil arrancarle palabras o cuestiones relacionadas con Brennan y la relación que mantuvieron. Y repasando el libro, acordándome de ti, pues ha sido muy emocionante, sin duda. Por eso, para mí es un honor y un placer tenerte hoy aquí, y como bien sabes, Tom, creo que desde ahí arriba nos están vigilando, nos están guardando, y creo que han confabulado para que yo te dé la palabra esta tarde. Muchas gracias. Por donde llegué esta mañana de Madrid y pude escuchar gran parte de lo que explicaba
Giles Tremlett, compañero, amigo y demás, esta mañana sobre las brigadas internacionales. Me perdí, y lo siento, en lo de Juan Pablo Fusi. A Juan Pablo me unen, pues yo creo que 50 años de amistad, que nos conocimos en Oxford hace, pues eso, antes del diluvio, y los dos fuimos alumnos de Raymond Carr, y había otra serie de gente ahí que fueron todos estupendos compañeros, y eso es un poco un tema que también quería tocar. Sé que Juan Pablo habló mucho de Raymond Carr y quisiera añadir un par de cositas. Quiero hablar de Brennan, quiero hablar de Orwell, quiero hablar de Hemingway y quiero ir hacia atrás, hacia el 19, a los dos pilares de lo que se entiende por el género de hispanismo, que son los dos ingleses en la primera mitad del siglo XIX, que se pasean por España en sus jacas y demás. Uno es Richard Ford, que escribiría un enorme libro sobre una guía a España que se llama el Handbook for Travelers in Spain. Y luego George Borrow, Jorgito, el de las Biblias, que escribe, como ustedes conocen muy bien, la Biblia en España. Un tema central de todo esto es ¿por qué interesa tanto España? O sea, ¿cuál es el atractivo? ¿Cuál es el imán que trae a España a gente pues diversa, de talento, que están deseosos de conocerlo y a su manera de explicarlo? Hay una cita, como estaba hablando Giles de esto, de las brigadas internacionales, y esto es un señor que se llama Franz Bokenhau, y se lo voy a leer. Franz Bokenhau era un hombre del Comintern. A ver si encuentro el sitio. Estoy deseando encontrar. No se me oye. Perdonad. Bokenhau era agente del Comintern, es decir, de la red de espionaje y de propaganda soviética, de la Tercera Internacional. Y Bokenhau él era sociólogo, escritor, comunista lógicamente, hijo de un juez en el Imperio Austrohúngaro, un hombre realmente muy polifacético, que fue muy amigo de Brennan y también de George Orwell. Y Bokenhau escribe, que lo publica en el año 37, empezada ya la Guerra Civil, un libro que se llama El reñidero español, o The Spanish Cockpit en inglés, que es un libro interesantísimo. O sea, así como El laberinto español de Brennan te sitúa y te explica el porqué del fratricidio, en cierta manera Bokenhau está escribiendo lo mismo. Y entonces Bokenhau lo que dice del atractivo de España es lo siguiente. Dice: la importancia de España era que la vida todavía no es eficiente. Eso quiere decir que no está mecanizada, que la belleza es todavía más importante para el español que lo son usos prácticos, que el sentimiento es más importante que la acción, que el honor es muchas veces más importante que el trabajo, que el éxito, que el amor y la amistad son más importantes que el trabajo. En una palabra, es el aliciente de una civilización cercana a la nuestra
que está muy conectada con el pasado histórico de España, pero que no ha participado en nuestro último desarrollo hacia la mecanización, la adoración de la cantidad y el uso utilitario de las cosas. Es decir, lo que reconoce este señor, húngaro, hijo de un alto funcionario del Imperio Austrohúngaro, comunista desde sus años estudiantiles, agente del Comintern y luego absolutamente desencantado con toda la Unión Soviética. Brennan, que le conocía muy bien, dijo que Bokenhau no fue, como él mismo se autocalificaba, un liberal democrático, sino una especie de romántico nietzscheano, de Nietzsche, que solo llegó a la verdad después de luchar consigo mismo. Bokenhau es un hombre complejo, pero igual cuando nos habla de España, el país no eficiente, no mecanizado, tan cercano a lo que es nuestro pasado, con el amor y la amistad por encima del éxito y tal que cual, y el honor y el sentimiento más importante que el éxito, la belleza, todos estos atributos que se ponen a España explican el por qué este imán, el por qué este atractivo. Y lo de eso lo creo muy firmemente, porque si nos remontamos a los primeros que se ponen a contar las cosas de España de una manera exitosa, que consiguen muchísimos lectores y demás, que son Richard Ford y George Borrow, el Jorgito de las Biblias, en ellos también hay ese aprecio total a esa España que reconoce, y se asienta en algo anterior que tú, sea Ford, sea Borrow, sea Bokenhau, sea Brennan, has perdido en tu propio país. Había siempre una especie de conversación entre los extranjeros en el 19 de que en España no había ferrocarriles porque la geografía, la orografía española no lo permitía, demasiadas sierras, demasiados grandes valles, etcétera, cortijos, y entonces no se puede hacer el ferrocarril en España. Ford, romántico él, tenía otra idea. Además, Ford, que era un niño bien inglés, muy bien casado, sus parientes y sus parientes políticos eran todos pues gente importante, en la clase media alta o aristocrática británica. Ford se viene a España porque su mujer no se encontraba bien, estaba enferma, tal y cual, total, que los médicos dicen que la mujer se va a curar si pasan una larga temporada en Sevilla, o al menos en el sur de Europa. Se van a Sevilla, se instalan en Sevilla, instala a su mujer en Sevilla, y él, Ford, se compra una jaca, se viste más o menos de bandolero y se pone a recorrer España a caballo, y en general va con los arrieros. Se hace muy amigo de los arrieros y convive con ellos, y él es el que dice: no puede haber un ferrocarril en España porque mis amigos los arrieros nunca permitirán que la locomotora luterana les quite el pan de las manos, ¿no? Y es una cosa como súper romántica, ¿no? Y dices, bueno, qué tontería, ahora que tienes bastantes más aves y alta velocidad en el ferrocarril de España, desde luego, que en Inglaterra. Pero en fin, Ford en el fondo es un hippie avant la lettre, y se viene aquí a divertirse, ¿no? A conocer algo nuevo, algo distinto, a vivir a su manera, a vivir sobre todo de una manera que él no podía haber vivido en Inglaterra.
Es decir, en Inglaterra era absolutamente imposible para él irse con el equivalente de arrieros y tal y cual y disfrazarse y estar, pues eso, comiendo por las ventas en las serranías españolas. Entonces, una idea que quería dejar con vosotros es esta idea de la España no mecanizada que atrae a esos románticos que no aguantan la mecanización y la industrialización de su propio país. En la década esa de 1830 ya había muchísimo ferrocarril en el Reino Unido, y en España el primer ferrocarril, como sabréis, se construyó, se inaugura en 1848, con un retardo considerable al resto de Europa, ¿no? Que fue Madrid-Aranjuez y Manresa-Barcelona. Entonces, a donde quiero llegar es que España se convierte, en el fondo, en una especie de parque jurásico para estos románticos, que vienen aquí a tener emociones fuertes, etc. Y Ford es muy honesto en esto. Él, en un discurso que da, una especie de charla, en el Travelers Club, que es un club selecto de estos de Londres, que reunía mucha gente diplomática y demás, que habían viajado, por eso se llamaba los viajantes, el Travelers Club, todavía existe. Ford dice, oye, mira, aquí hay una larga tradición entre todos nosotros de hacer lo que se llama el Grand Tour, que íbamos a Alemania, íbamos a Italia, íbamos a Francia. En Italia, sobre todo, pues comprábamos Caravaggios y comprábamos esculturas y antigüedades y demás. Y eso está ya muy trillado. Pero si realmente quieres una aventura y algo distinto y algo nuevo, España. España es el lugar donde vas a funcionar de maravilla y vas a encontrar cosas inauditas, y a la vuelta vas a poder contar unas impresiones y unos recuerdos y demás que va a impresionar a muchos, desde luego a los miembros de este club. Ford tiene otra razón por la cual quiere ir a España, y es que su gran héroe es el duque de Wellington. Wellington para entonces ya era primer ministro de Inglaterra, era de largo el hombre más importante en el Reino Unido, y Ford quiere recorrer las batallas y demás de Wellington, y conoce al dedillo la historia de la Guerra de Independencia, que en Inglaterra se conoce como The Peninsular War, la Guerra de la Península. Eso es una especie de Reino Unido centrismo, vamos, ¿no? Que no. La verdad es que Wellington era un militar total, es lo que era. Wellington, nacido en Irlanda, luego hizo varias campañas de joven oficial en la India, se vuelve a Irlanda y entonces él sigue siendo militar, y le piden que vaya que levante un regimiento en Irlanda y que se vayan a Caracas a ayudar a la Junta de Caracas y Simón Bolívar, etcétera, en su guerra de liberación contra España. Y es cuando, hasta a punto de salir él con sus barcos y con sus regimientos a Caracas, cuando recibe la orden de ir a La Coruña, que ahí le va a recibir la Junta Central, porque ya ha estallado la Guerra de Independencia, y de ahí ver cómo podía él y el ejército británico ayudar más a pegarle fuerte a Napoleón en la península ibérica, y desde luego para defender Portugal, que era el gran aliado de Inglaterra en la Europa continental. Entonces, Wellington no tiene el más mínimo interés en las Cortes de Cádiz, no tiene el más mínimo interés en la Constitución de Cádiz, no tiene el más mínimo interés en la modernización o la conquista de las libertades y demás. En España lo que quiere es echar a Napoleón, que es lo que consigue. Y de paso se lleva pues estupendos cuadros que se los iba a llevar José Bonaparte en la batalla de Vitoria. Los ingleses se hacen con
los carruajes y demás, y los vagones que tenía José Bonaparte lleno de maravillas españolas que habían robado, y Wellington se los lleva a Inglaterra, le dice a Fernando VII, te los devuelvo. Fernando VII, en sus gestos españoles, dice, no, que es el hostal y que cual, total, que si uno quiere ver El aguador de Sevilla de Velázquez y otros tantos cuadros estupendos, hay que ir a la casa de Wellington, que está en Hyde Park, en la Hyde Park Corner, en el centro de Londres. Bueno, eso por Wellington y por Richard Ford. Richard Ford lo que encuentra es un país de extraordinaria belleza, su naturaleza, un país con una arquitectura y con los restos de una gallardía, de una grandeza en sus castillos, en sus catedrales, en sus conventos, en sus cosas, de una manera de ser, una manera de estar que estaba todo muy arruinado. Encuentra una clase pudiente, una clase dirigente española, aristocrática, terrateniente, absolutamente inútil, absolutamente sin el mínimo interés en el país, y encuentra un pueblo, sobre todo sus arrieros, que son maravillosos. Y entonces una y otra vez está diciendo Richard Ford el tremendo pena de España, que es un mal gobierno, y lo escribe en mayúsculas, mal gobierno, y un pueblo maravilloso. Y esto va a ser un poco la línea, el hilo conductor de muchísimo de lo que a partir de entonces se escribe sobre España. George Borrow, el Jorgito de las Indias, de las Biblias, era un tipo muy distinto. Era hijo de un sargento chusquero, había vivido en distintas poblaciones en Inglaterra, acompañando a su familia por distintas guarniciones, y a los 15 años se escapa de su casa y abandona a sus padres ambulantes entre guarniciones y se une a gitanos feriantes. George Borrow tiene un entusiasmo tremendo por el romaní, por los gitanos, y entonces vive así de feriante durante un tiempo. Se va a Londres, intenta hacer una carrera literaria, no le funciona, nada le sale bien a George Borrow, salvo que tiene un prodigioso talento para aprender idiomas, y aprende muchísimos idiomas, y por una serie de circunstancias le emplea la Asociación Bíblica Británica, que su cometido es repartir la Biblia en el idioma que fuese, traducida y sin notas y asequible y tal y cual, y esa es la misión protestante de la Inglaterra victoriana. Entonces, pues tienen estos agentes que venden las Biblias o distribuyen las Biblias, y le eligen a George Borrow más que nada por su fortaleza física, por su dominio de los idiomas, hablaba muchos idiomas. Cuando por una recomendación en su pueblo donde vivía, en Norwich, en el este de Inglaterra, le invitan que venga a Londres para ser entrevistado por si podía servir, tal y que cual. George Borrow se va andando desde Norwich, que son más de 200 y pico kilómetros, a Londres, y lo hace todo en 27 horas, agarraros lo que es, como tenía que andar el hombre, y lo hace con una pinta de cerveza, medio litro de leche, 2 manzanas y un pedazo de pan. Y a las 27 horas se presenta en Londres y dice, bueno, este tío pues es una especie de superhombre, Superman, era alto, físicamente muy fuerte, gran jinete, y le mandan a España. Y George Borrow, pues, fantástico, tal y cual, llega a Lisboa. En Lisboa se coge un caballo, se va a Badajoz. Cuando entra en Badajoz, dice a grandes gritos, Santiago, y cierra España, cruza el Guadiana
y ahí comienza lo que él en su propio libro, la Biblia, dice: los años más espléndidos en el país más espléndido de la tierra, que es España. Se enamora a lo loco de España y se enamora sobre todo del mundo gitano, traduce San Lucas al romaní y convive muchísimo con ellos, que le fascinan, ¿no? Es lo que llaman los hijos de Bení, con sus secretos de Egipto y tal y que cual, le tienen absolutamente fascinado. George Borrow escribe un libro al final de su etapa, cuando ya vuelve a Inglaterra, que es un auténtico bestseller y que le hace muy famoso y que le gana bastante dinero, y ya se retira y vive en Inglaterra, y ya, digamos, no nos importa demasiado George Borrow, salvo para decir que este libro, que lo tradujo Manuel Azaña ya en 1915, una cosa así, y Richard Ford tampoco había sido traducido al español. Es curiosísimo, estos dos libros, el de Ford y el de Borrow, tenían traducciones al francés, al alemán, pero al italiano, están muy traducidos, se vendían por todo el mundo, pero no había una traducción al español, siendo libros que tratan de España, que es una especie de muestra, vamos, del desinterés y la poca cultura de la España del 19, ¿no? Es un poco desolador eso, pero en fin, estos lo que están estableciendo es la España, la imagen de la España romántica, donde todo es absolutamente posible, y esto va a influir muchísimo a todo lo que se va a escribir en adelante sobre España. Vamos a tocar un minuto lo de Hemingway, que Giles hablaba de Hemingway esta mañana, ¿no? El protagonista de la novela La Guerra Civil de Hemingway, que se llama ¿Por qué no las campanas?, es un brigadista, un voluntario americano, profesor universitario, que es a la vez un dinamitero, y su acometido es al otro lado de la Sierra de Guadarrama, entre Navacerrada y Segovia. Tiene que dinamitar un puente porque la República va a hacer una avanzada por la Sierra de Guadarrama, y para evitar que subiesen tropas franquistas nacionales de Segovia para reforzar ese frente. Y entonces Robert Jordan, que tiene muchísimas conversaciones consigo mismo y demás, él explica en sus monólogos su adoración por España. Era profesor de español en no sé qué universidad americana, no la nombra Hemingway, y entonces Jordan se dice a sí mismo: y yo que he escrito un librito sobre España, porque he viajado por España en esto, a caballo, en mulas, en carros, en vagones de tercera y demás, he intentado tanto entender este país, pero ya está todo escrito, porque ya lo escribieron Ford y Borrow. Esto es una novela, es decir, un lector normal no tendría especial idea de qué está hablando el Robert Jordan cuando menciona a estos dos libros, que son libros del 19, etc. Pero pumba, lo mete Hemingway, que evidentemente sí había leído a Richard Ford y también a George Borrow. Lo que yo, al menos en mi lectura de Hemingway, y sobre todo de El por qué doblan las campanas, que es el más famoso, el mejor, el más logrado para mí de los libros de Hemingway, lo que hay es una especie de entusiasmo por el carácter español, y volvemos a ese pueblo de español que tanto admiraba Richard Ford en su libro, ¿no? Entonces hay una escena en la cual Robert Jordan, el protagonista de la novela, está en unas cuevas en la Sierra de Guadarrama, donde hay una partida de guerrilleros, y en el mismo valle, en el valle que baja hacia Segovia, hay en otra cueva, hay otra partida
En donde está Robert Jordan hay una mujer fantástica, que es un poco el gran retrato de una especie de dama de Elche, ideológica, comunista, fuerte, mujer íbera, que se llama Pilar, que es una de las grandes heroínas de Hemingway, muy conseguida. Y en la otra partida hay uno que se llama El Sordo. El sordo es porque está sordo o medio sordo, es otro guerrillero, otro jefe guerrillero. Y entonces Robert Jordan y Pilar se van a la cueva del sordo y entonces para planear un poco el ataque y la explosión que van a hacer para cargarse el puente, que era la misión que tenía, ¿no? Y entonces la cosa de la bebida, que también hablaba Giles esta mañana, la bebida de los corresponsales y demás, y sobre todo de Hemingway, que era un gran bebedor. El tema es que el sordo le deja una botella de whisky a Robert Jordan. Y entonces Robert Jordan se dice, estas las grandes conversaciones que él tiene consigo mismo, dice, imagínate al sordo consiguiendo una botella para un dinamitero que estaba de visita y luego acordándose de traerla y dejarla aquí. No era buena educación la que tenían. Buena educación habría sido sacar la botella y tomarse con formalidad una copa. Eso es lo que habían hecho los franceses y se habían guardado lo que quedaba para otra ocasión. No. En esto consistía España, en pensar tanto en lo que le gustaría al visitante que le trajeras la botella, a pesar de que tú estabas ocupado en otra cosa y que todo te decía que tenías que ocuparte de lo tuyo y lo que tenías que hacer, el acordarte de traer el whisky era una de las razones por las cuales amabas a este pueblo. Hay una continua reflexión de esa decencia íntima del español, esa generosidad, esa calidad, esa cercanía en Hemingway, que Hemingway es un tipo, como explicaba muy bien esto Giles Tremlett esta mañana, era un tipo fanfarrón, difícil y tal que cual. Por cierto, Hemingway vuelve a España en el año 53, que es también un Hemingway absolutamente fanfarrón, porque vuelve porque quiere ir a los Sanfermines, una cosa tan sencilla como esa, vamos. Y dice Hemingway en su último póstumo libro que se llama El verano peligroso, que trata de las corridas, los mano a manos entre Dominguín y Antonio Ordóñez, que Hemingway era entusiasta tremendo de Antonio Ordóñez. Y dice Hemingway, resultaba raro retornar otra vez a España. Nunca esperaba que se me dejase volver al país que quería más que ningún otro después del mío. Y yo no iba a volver mientras siguieron algunos de mis amigos en la cárcel. La verdad es que se olvida de sus amigos en la cárcel y vuelve. Y no solamente vuelve, pero se hace con una carta de presentación y tal y que cual de Miguel Primo Rivera, el hermano de José Antonio, que era el embajador en Londres y a quien Hemingway había conocido y le había pedido esa carta, ¿no? Entonces dice, armado con la carta del hermano de José Antonio, cruzo desde Hendaya el puente internacional sobre el río Bidasoa y se acerca al puesto fronterizo de Irún, donde un policía revisó su pasaporte y preguntó, ¿es usted Hemingway? Y Hemingway tenía su respuesta ensayada. Dice, a sus órdenes. Hemingway explicó a sus lectores anglosajones que esta frase también quería decir a su disposición y que espera haberlo dicho en un correcto español y con el tono adecuado.
Y la contestación del guardia en la garita fronteriza es de antología. El guardia le dice: he leído todos sus libros y los admiro mucho. Deje que le ponga el sello y ahora le ayudo en la aduana. Que es una absurdez, porque los libros de Hemingway estaban prohibidos en España. Había unas ediciones malísimas, traducidas en esto en Argentina, pero que Hemingway nos quiere hacer creer que el policía en la garita en Irún había leído todos sus libros, es una estupidez total, vamos, ¿no? Pero, en fin, Hemingway llega a España, se lo pasa absolutamente pipa, y su cuartel general es aquí en Málaga, en la finca de la Cónsula, que lo habían comprado unos amigos suyos americanos, y desde aquí, desde Málaga, pues se iban en una flotilla de coches, una cabalgata, por toda España viendo corridas, ¿no? Y en esto, en una de sus estancias en Málaga, los amigos americanos, que no me acuerdo cómo se llaman, pero organizan una cena a la cual convidan a Gerald Brennan, que está para entonces ya en Churriana. Y la verdad es que hubo muy poca química entre Brennan y Hemingway. Y en las memorias de Brennan dice: Hemingway parecía querer demostrarse no como un escritor, sino como un sportsman. Un sportsman es una palabra inglesa que es cazador y a la vez hombre de acción. Un hombre que se mezclaba bien en los bares y un hombre cuyos amigos eran gente o muy sencilla y sin estudios o gente muy rica como lo era él. La verdad es que no es imposible pensar que Hemingway y que Brennan se hubieran llevado bien. Entonces estamos ahora entrando ya con Brennan. Y yo creo que así como Robert Jordan, el dinamitero en la guerra, por quien doblan las campanas, en la novela de la Guerra Civil, había leído a Burroughs y a Richard Ford, y toda esa línea romántica, esa mirada del otro romántica hacia lo español, entonces Brennan es lo mismo. Brennan también, lógicamente, conoce la obra de estos viajeros, y Brennan pertenece a esa estirpe británica, algo así, que necesita salir de Inglaterra, necesita vivir de otra manera, necesita estar en contacto con una civilización anterior, y que aborrece, digamos, lo mecanizado. Al sur de Granada hay un párrafo fantástico de Brennan cuando habla de que estaba justo leyendo a Isaías, el Antiguo Testamento, y la descripción de las faenas en el campo, pues eso, en esa época, y que prácticamente era lo mismo lo que él estaba viendo en Yegen, en la Alpujarra de su ventana, de cómo se cultivaba, cómo sacaban el arao, cómo recogían la cosecha. Era absolutamente bíblico, y que esto le daba una alegría muy especial de estar leyendo algo y viéndolo a la vez. Brennan, como sabemos todos, o sea, se pasa el tiempo en Yegen, y luego vuelve a Inglaterra al estallar la Guerra Civil, y ahí en Inglaterra, fuera de España, es cuando escribe es cuando realmente se pone a escribir un libro, y un libro bueno y un libro serio, que es El laberinto español. Con Brennan voy a dar un pequeño salto hacia Raymond Carr, de quien nos habló esta mañana Juan Pablo Fusí. Yo, al igual que Juan Pablo, pues tenía una buenísima relación con Raymond, y me influenció muchísimo, y como a todos sus alumnos,
tenía la capacidad de convertir sus alumnos en sus amigos y sus alumnos pues le adorábamos todos, ¿no? Raymond se casa y viene a pasar su luna de miel en Torremolinos, que entonces era un pequeño pueblo pesquero, etc. Y le encarga la editorial de la Universidad de Oxford, le dice, oye, ahí cerca, tal y cual, vive Gerald Brennan, que escribió El laberinto, pues le queremos encargar una historia de España. En ese momento Raymond estaba ya trabajando bastante en una historia de Suecia, y le interesaba mucho Suecia, tal y cual. Se casa, se va a su luna de miel, llega a Torremolinos, se pone en contacto con Brennan, le conoce a Brennan, le pasa el recado a Brennan, ¿por qué no haces este libro? Les interesa muchísimo y lo puedes hacer divinamente y nadie mejor que tú, etcétera. Y Brennan le dice pues que no, que él ya no está para hacer una cosa tan pesadísima como esa, de escribir un libro de historia y que se olvide. Pero K se queda absolutamente fascinado por Brennan y fascinado por España. Y lo que ocurre es que el que va a escribir el libro para el Oxford University Press, para la editorial de la universidad, va a ser, sobre España, va a ser K. Y que hace, y es un libro que ahora me refiere a él, pero Raymond tenía una relación, amor, y no tanto amor, con Brennan. Que me lo explico, es decir, hay una diferencia de edad y tenías el encuentro entre una persona que ya había escrito todo lo que tenía ganas de escribir sobre España y ya no tenía muchas ganas de escribir mucho más y desde luego no escribir cosas que le costarían esfuerzo, y una persona mucho más joven que estaba ansioso de escribir, de aprender, de desarrollar y de publicar. Y entonces pues hay una cosa que no funciona. Se siguen viendo y K empieza muy pronto, conoce a los buenos historiadores españoles como José María Jover, como Jesús Pavón, muy sobre todo Jaume Jaime Vicens Vives, el catalán, a Miguel Artola, gente muy importante, que estaban haciendo una historiografía, abriendo muchos caminos y escribiendo como no se había escrito historia hasta entonces, hasta los años 50 del siglo pasado. Y Brennan, K le quiere contar a Brennan pues lo que había leído de fulanito, el ensayo que había hecho no sé quién, que no sé qué otro tenía una línea de investigación muy prometedora. O sea, todo lo que es la intriga, es el trabajo, el oficio del historiador. Y Brennan no tenía el menor interés, no les interesaba a estos personajes, no quería saber nada de ello, y eso le hirió muy profundamente a Raymond, que yo creo que fue injusto y no entendió muy bien lo que era el momento aquel en su vida de Gerald Brennan. Pero en fin, Raymond dijo, no, esto es cuando... Yo es que hablé mucho porque estaba preparando un libro sobre, pues eso, el libro de Hispanomanía, y le pregunté mucho a Raymond sobre Brennan. Y Raymond K. me dice que Brennan estaba en abierta rebelión contra su familia y solamente quería un sitio barato donde poder vivir. Esto es cuando Brennan viene a Yegen, a la Alpujarra. Lo que odiaba más de Inglaterra era la hipocresía sexual. Me dijo, Brennan, dice Raymond, me dijo
que la única manera de comprender una sociedad, esto ya es la locura de Brennan, la única manera de comprender una sociedad era haciendo el amor a las mujeres de su clase obrera. Pero muy bien. Me parecía absolutamente absurdo y yo me acuerdo que me reí muchísimo con esto. Pero Raymond dice, en una ocasión Brennan me escribió una carta muy larga diciendo que esperaba tener un lío amoroso con una chica que podía ser su nieta y cuál era mi parecer. Le contesté a vuelta de correo diciendo que allá él y que la suerte le acompañase. En fin, hay una relación, ya digo, compleja entre Brennan, que honra a Alfredo y Carlos y esta casa y demás, y que honramos todos y al cual tanto debemos todos, una relación compleja con Raymond, que ya digo, me influenció a mí y a tantos. ¿Cómo voy de tiempo? Fatal. Vamos a ver. Donde quería acabar esta charla es, pues centrándome ya en K. He intentado dar unos esbozos de la literatura del 19, la anglosajona, que son Richard Ford y George Borrow, y hay muchos más. Hay franceses importantísimos. O sea, yo creo que Gautier, que también escribe su libro sobre España después de 6 meses de viaje desde Irún a Málaga, acaba también en Málaga, esos son importantísimos. Y además es que Gautier, que era un genio, escribiendo y demás, y que él se enamora totalmente de España, pero tiene una cosa de que quieren la España que querían era la España romántica, la España no mecanizada, lo que decía Borkenau. Cuando Gautier llega a Sevilla, le dice que se quiere vestir de majo, ¿no? Y pregunta quién es el mejor sastre en toda Sevilla. Le dicen, pues fulanito en la calle Sierpes o no sé dónde. Allá que se va Gautier, y le escribe a un amigo y le dice, oye, esta gente, me fui a buscar un traje así típico de sevillano, y el sastre, el mejor sastre de la ciudad, me dice, no señor, aquí solamente hacemos moda de París. Y eso le fastidia mucho, que solamente se puede vestir en la moda de París cuando quería vestirse de sevillano. Pero en fin, es esa cosa de vestirse así, pues es lo mismo que Richard Ford, cuando se ponía tenía un chaleco de lana de un merino, no sé qué, una churra, en fin, de un borrego, y se ponía el chaleco y se vestía muy de no sé, de bandolero, y se disfrazaban, venían a España a disfrazarse y a pasárselo pipa, vamos, ¿no? Eso es todo una tradición, un género, es una visión, es una mirada que nos lleva hasta Hemingway, que Hemingway y Brennan, que van con Ford y con Borrow bajo el brazo, ¿no? Y esto cambia, y de esto sé que el bueno de Juan Pablo habló esta mañana, es decir, con K cambia bastante todo, ¿no? A mí lo que me dijo Raymond, y lo siento, Alfredo, porque me parece muy bien el primer encuentro de hispanistas y demás, pero Raymond decía, odio la palabra hispanista, por lo que puede significar de que uno tiene que ser un tipo de persona especial para entender que España es un país especial. Y yo creo que George Brennan era precisamente ese tipo de persona especial, y se ganó
a pulso el título hispanista con el significado que Raymond Carr rechaza. Lo que Raymond no acepta es todo lo que se presenta a España como una sociedad forjada por una historia excepcional. Y esto dice que no es así, que no es excepcional. Entonces, otro que estuvo en este estupendo grupo de que éramos todos súper jóvenes, con Raymond en Oxford, también ahora catedrático de Historia Contemporánea, es José Varela Ortega, íntimo amigo mío y de Juan Pablo. Y tengo aquí un apunte de Pepe Varela que dice: en Raymond Carr, España aparece tratada como un país más, inserto en los problemas muy parecidos a los del resto del continente, con retos similares, aciertos y fracasos de una misma parentela. Es decir, el 19 español es un desastre, muy bien, pero anda que no lo fue Francia. O sea, España no tuvo una comuna, no tuvo un Napoleón Bonaparte, no tuvo un Louis Philippe, no tuvo una tercera república, en fin, no andan mancos los franceses, vamos, ¿no? Poniendo si vamos a hacer comparaciones y retos y demás, pero nadie habla del fracaso del liberalismo en Francia en el 19, como se habla del fracaso del liberalismo en España. O sea, el problema que tiene España para Raymond es, a Raymond le fascinaba, no es tanto las asonadas y las rebeliones militares y todas esas cosas, pero es, decía que fíjate, en las casas, en los pueblos más escondidos y tal y cual de España, pues había un retrato de Prim, o había un retrato de O'Donnell, o había un retrato de Narváez, de los generales. Es decir, esto le fascinaba, de que la gente tenía, pues, como no sé, hoy tenías pues una foto de Mick Jagger, yo qué sé, pues entonces tenían los militares, vamos, ¿no? Y entonces eso pero en fin, es la manera de tranquilamente, normalmente, sin hacer excepciones, sin hacer mirar serenamente la historia de España con sus sombras, sus luces y demás, y estar tranquilo con ello, ¿no? Y eso, para mí al menos, eso fue una enorme enseñanza de Raymond Carr, que era un hombre, por otro lado, como muy alocado y muy excéntrico y muy extravagante, pero al menos en eso tenía esa especie de cosa. Mira, yo estoy muy consciente de que ahora hay un break y que luego hay una segunda cosa, ¿no? Que es estupendo. Es la Biblioteca Universal y los libros naufragados. Tom, pero te vamos a hacer unas preguntas. Hay fastidios, ¿de verdad? Claro. Bueno, si insistes. Tengo que hacer una pregunta muy complicada. Bueno, muchísimas gracias a Tom Burns por su exposición.